Miles de años después aún se pronuncia su nombre, Jesús. No hubo imperio que lo detuviera. No hubo tumba que lo retuviera. No hubo mentira que lograra borrar su verdad. Pero, ¿quién era realmente este hombre que partió la historia en dos? ¿Qué ocurrió entre los silencios de su infancia y su aparición en el Jordán? ¿Qué enseñó? ¿A quién transformó? ¿Por qué fue crucificado? Y sobre todo, ¿resucitó de verdad? Este no es un video de fe ciega ni de teoría sin alma. Es un viaje a través de los textos, la historia, las heridas, los testigos y los ecos que aún resuenan en la humanidad. Porque si todo esto es cierto, entonces no es solo su historia, es también la tuya. Jesús nació en Belén durante el gobierno del emperador Augusto y bajo el reinado local de Herodes el Grande. El Imperio Romano controlaba gran parte del mundo conocido y Palestina era una región estratégica, pero culturalmente tensa. El pueblo judío vivía sometido por el poder romano, obligado a pagar impuestos elevados, vigilado por soldados extranjeros y reprimido en sus expresiones religiosas y culturales. En ese contexto, los escritos sagrados y las expectativas apocalípticas alimentaban la esperanza en un Mesías, un libertador que vendría a restaurar el reino de Israel. Pero también existía una fragmentación interna: fariseos, saduceos, esenios, celotes. Cada grupo interpretaba de forma distinta las Escrituras y la venida del Mesías. La tensión religiosa no era menor que la política. En ese ambiente de opresión externa y conflicto interno, nació Jesús, un niño pobre, sin linaje militar, sin recursos ni influencia aparente. No nació en Roma ni en Alejandría, no nació en un palacio ni entre sabios. Nació entre pastores, en un pesebre. Mientras el imperio marcaba los destinos del mundo con hierro y fuego, un niño llegaba al mundo con el corazón limpio y una voz dormida que con el tiempo despertaría conciencias. Fue la calma antes de la tormenta, la semilla sembrada en tierra hostil, sin ejércitos ni discursos políticos, pero con algo que ni César podía controlar, una verdad que no necesitaba espada para imponerse. Criado en Nazaret, un pueblo insignificante, a ojos del imperio, Jesús vivió una infancia alejada del esplendor y del ruido del poder. Sin embargo, los evangelios apócrifos y algunas tradiciones orales, conservadas a lo largo de los siglos, narran que, incluso desde niño, su vida estuvo marcada por lo extraordinario. Se dice que, desde muy temprana edad, mostraba una sabiduría fuera de lo común, que asombraba a los maestros del templo y desconcertaba a los adultos. En el llamado Evangelio de la Infancia, según Tomás, se cuentan episodios en los que Jesús realizaba actos que rozaban lo milagroso. Modelaba pajaritos de barro y les daba vida, curaba a niños heridos y percibía los pensamientos ocultos de quienes lo rodeaban. Aunque estos relatos no forman parte del canon bíblico, revelan cómo, desde tiempos antiguos, muchos vieron en él una sensibilidad e inteligencia que desbordaban lo humano. Pero también fue un niño que jugaba, que trabajó con sus manos junto a José, que observó los ciclos de la vida con atención intensa. Ese silencio, esa etapa escondida de su vida, fue tal vez el mayor entrenamiento espiritual. Aprender a escuchar, a sentir, a esperar el momento justo. Una infancia donde lo invisible se gestaba como la raíz de lo divino encarnado. Aprendió carpintería con José, quien lo crió como su hijo en el humilde taller familiar de Nazaret. Y aquí vale una aclaración importante. La tradición cristiana afirma que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, sin intervención humana. José no fue su padre biológico, pero sí asumió el papel de padre legal, responsable y amoroso. Fue quien le dio su apellido,
su oficio y su lugar dentro del linaje de David. En términos modernos, lo llamaríamos padre adoptivo, aunque en aquel contexto era simplemente su padre ante el mundo. Entre maderas, clavos y herramientas rústicas, desarrolló no solo habilidades manuales, sino una profunda conexión con el valor del trabajo, la paciencia y el silencio. La carpintería, lejos de ser solo una ocupación, fue una escuela de vida. Allí aprendió a observar, a construir desde la nada, a respetar los tiempos de la materia y a cuidar los detalles. Cada tabla, cada corte, cada ensamblaje era también una lección de humildad, esfuerzo y contemplación. Muchos creen que ese entorno formó el carácter reflexivo y compasivo que lo distinguiría más adelante. Fue en ese espacio terrenal donde comenzó a gestarse la mira, vivía en silencio, observando. Esta imagen se desprende tanto de los relatos canónicos como de las fuentes apócrifas. En el Evangelio según Lucas 2:51-52, tras su experiencia en el templo a los 12 años, se dice que Jesús regresó con sus padres y permanecía sujeto a ellos, y que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es una etapa de formación profunda, silenciosa y deliberada. Al mismo tiempo, en textos como el Evangelio árabe de la infancia y el Evangelio de Tomás el Israelita, apócrifos del siglo II, se retrata a un niño que observa todo con una percepción fuera de lo común. Se habla de cómo Jesús parecía conocer las intenciones ocultas de las personas, de cómo meditaba solo y de cómo su comportamiento intrigaba a quienes lo rodeaban. Estos pasajes sugieren que Jesús no fue un niño común. Su silencio era introspección y su observación era un ejercicio espiritual continuo. Aprendía no solo con los oídos, sino con el alma. Los textos apócrifos, especialmente el Evangelio de la infancia según Tomás y el Evangelio árabe de la infancia, nos ofrecen un retrato sorprendente de la niñez de Jesús. En ellos se habla de una sabiduría precoz que iba más allá de lo humano. No solo comprendía los textos sagrados sin haber sido instruido formalmente, sino que debatía con maestros y rabinos con una claridad que desafiaba su edad. En el Evangelio de Tomás, Infancia, capítulo 2, se relata cómo Jesús moldeó 12 gorriones de barro en un arroyo y al ser reprendido por profanar el sábado, los aplaudió y los hizo volar. En otro episodio, capítulo 5, sana a un niño herido de muerte con solo tocarlo. Estos relatos, aunque no forman parte del canon oficial, circularon ampliamente en los primeros siglos del cristianismo y reflejan la percepción temprana de que Jesús era distinto desde la cuna, un niño con acceso a una comprensión divina que aún no se manifestaba plenamente ante el mundo, pero que ya inspiraba temor, fascinación y reverencia en quienes lo rodeaban. Y si esa etapa silenciosa fue la que lo preparó emocional y espiritualmente para lo que vendría. Algunos creen que Jesús era una persona altamente sensible, capaz de absorber el sufrimiento del mundo desde niño. ¿Cómo era Jesús realmente? No el icono, no el dogma, el hombre, quien caminaba descalzo entre el polvo, quien miraba a los ojos sin filtros, quien entendía lo que dolía incluso antes de que se hablara. Jesús no era solo sabiduría, era sensibilidad. Su fuerza no venía de dominar, sino de conectar. Hoy te invito a mirar su personalidad con otros ojos, los de la psicología, los textos y sobre todo los actos que definieron su paso por la tierra. Empático con marginados, Marcos 1:41, cuando sana a un leproso movido por la compasión. Mateo, en 9:36, al ver a las multitudes desamparadas como ovejas sin pastor.
observador, introspectivo, capaz de percibir los pensamientos ajenos. Lucas 6:8, donde conoce lo que los fariseos pensaban. Juan 2:25, donde se dice que no necesitaba que le hablaran de nadie porque conocía lo que había en el corazón humano. Emocionalmente expresivo, lloró por Lázaro. Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia y uno de los más intensos. Se angustió en Getsemaní, Mateo 26:38, confesando: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Conectaba con todos, con Zaqueo, un recaudador despreciado, Lucas 19:1-10, con la samaritana, Juan 4:1-26, con la mujer adúltera, Juan 8:1-11, con los niños, Marcos 10:13-16, y con los discípulos a quienes trataba como amigos, Juan 15:15. Los evangelios canónicos retratan a Jesús con una sensibilidad fuera de lo común. Su capacidad para reconocer el dolor ajeno y actuar con compasión inmediata lo posiciona como una figura profundamente empática. Esa sensibilidad también se manifestaba en su lenguaje. Usaba parábolas adaptadas a cada audiencia, comprendía el momento emocional del otro y reaccionaba con gestos simbólicos cargados de significado. Desde una perspectiva moderna, podríamos decir que Jesús poseía una inteligencia emocional extraordinaria. Autores como Gesa Vermes y Bruce Malina han señalado cómo su capacidad de comunicar, regular emociones y crear lazos afectivos explican el alcance de su liderazgo. Además, desde el concepto de las personas altamente sensibles, desarrollado por la psicóloga Elaine Aron, algunos estudiosos contemporáneos han especulado que Jesús podría encajar en este perfil. Alta empatía, percepción sensorial y emocional aguda, respuesta intensa ante la belleza o el sufrimiento, y una espiritualidad profunda que lo volvía extremadamente receptivo al entorno humano y divino. En textos gnósticos como el Evangelio de Tomás o el Apócrifo de Juan, se presenta a Jesús como alguien con conocimiento trascendente y percepción espiritual avanzada, reforzando la idea de una conciencia expandida. También desde la psicología moderna se han hecho comparaciones entre su estilo de liderazgo y el modelo de líder carismático transformacional. Su mensaje del reino de Dios, centrado en la justicia, el amor y la inclusión, y su cercanía con los excluidos, lo ubican entre las figuras históricas capaces de generar cambio estructural sin violencia, similar a Gandhi o Martin Luther King. Incluso en momentos de presión extrema, Jesús mostraba una autoconciencia firme y resiliencia psicológica. Rechazó el poder, Juan 6:15, eligió servir, Juan 13:1-17, y afrontó el abandono sin romper con su propósito. Y si Jesús no fue un mito, sino un hombre tan profundamente consciente de su entorno, tan agudamente sensible al sufrimiento humano, tan comprometido con una verdad interior que nadie más se atrevía a decir, que el mundo no pudo soportarlo. Y si su existencia fue una luz tan intensa que a quienes la vieron solo les quedó la opción de apagarla o seguirla hasta el final. ¿Qué ocurrió con Jesús entre los 12 y los 30 años? Los evangelios guardan silencio. Es el gran vacío narrativo de su vida. Algunos lo llaman los años perdidos. Otros creen que fue un tiempo de preparación, de formación interior, de escucha profunda. Hoy exploramos lo que se sabe, lo que se ha especulado y lo que significan realmente esos años de silencio. Y luego su ministerio, 3 años que sacudieron el corazón del mundo. Vamos a recorrer el tramo menos documentado de su vida y luego su camino público desde el Jordán hasta el Gólgota. El último dato que tenemos de Jesús antes de los 30 está en Lucas 2:41-52, cuando a los 12 años es hallado en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Desde ahí el silencio.
No hay mención en los evangelios canónicos de lo que ocurrió en los 18 años siguientes. Algunos evangelios apócrifos, como el de Tomás o el de la infancia siria, narran hechos sobrenaturales, aunque sin respaldo histórico fuerte. Teorías populares especulan con viajes a la India, Tíbet o Egipto, donde Jesús habría aprendido de otras tradiciones espirituales. Estos relatos aparecen en textos como La vida secreta de Jesús, de Nicolás Notovich, 1894, aunque son considerados apócrifos modernos. La postura más aceptada es que permaneció en Nazaret, llevando una vida sencilla como carpintero, creciendo en sabiduría y preparándose en silencio. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Esto sugiere un desarrollo humano integral, físico, espiritual y social. Tal vez el silencio de esos años es también una enseñanza. El que transformaría la historia entera pasó casi 3 décadas oculto, cultivando la paciencia, la obediencia y el oficio, aprendiendo el valor de no apresurar lo eterno. Comienza con su bautismo por Juan el Bautista en el río Jordán. Mateo 3, 13, 17. Un acto que marca simbólicamente su presentación pública. Juan, considerado un profeta en su tiempo, predicaba el arrepentimiento y la llegada del reino de Dios. Cuando Jesús se presenta ante él, Juan intenta disuadirlo diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Mateo 3:14. Pero Jesús insiste, y al ser bautizado el cielo se abre, el Espíritu de Dios desciende como paloma y una voz dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este momento no solo es su iniciación pública, sino también una declaración divina que lo legitima ante el pueblo como el Mesías esperado. Representa además un gesto de humildad y alineación con los pecadores, no porque él necesitara purificación, sino porque eligió caminar con la humanidad desde su misma condición. Inmediatamente es llevado por el Espíritu al desierto, donde ayuna 40 días y enfrenta las tentaciones. Mateo 4, 1, 11. Esta experiencia no es solo un retiro físico, sino un enfrentamiento espiritual profundo. Jesús se retira en soledad, en medio del silencio abrasador del desierto, para prepararse antes de iniciar su misión pública. Allí enfrenta 3 tentaciones, que simbolizan 3 grandes formas de poder: el poder de saciar necesidades inmediatas, convertir piedras en pan; el poder del espectáculo religioso, lanzarse desde el pináculo del templo; y el poder político, reinar sobre los reinos del mundo. Rechazando cada una con palabras de las Escrituras, Jesús demuestra que su camino no será de dominio ni de manipulación, sino de servicio y fidelidad a Dios. Esta victoria en lo oculto anticipa la autoridad moral con la que enseñará y actuará durante su ministerio. Fue la prueba silenciosa que cimentó el carácter del Maestro. Luego regresa a Galilea fortalecido por su experiencia en el desierto y comienza a predicar públicamente: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. Este mensaje es más que una advertencia religiosa, es una proclamación revolucionaria. En el contexto judío del siglo I, hablar del reino de los cielos implicaba confrontar tanto al poder romano como a las estructuras religiosas establecidas. Jesús no solo anunciaba un futuro celestial, sino una transformación interior y social inmediata. Llamaba a un cambio radical de mente y corazón, metanoia, e invitaba a vivir bajo una lógica distinta: la del amor, la justicia, el perdón y la compasión como valores centrales del reino. Este fue el núcleo de su predicación y la base sobre la cual construiría todo su ministerio.
Llamamiento de los primeros discípulos. Mateo 4, 18, 22. Jesús comenzó su ministerio sin estructuras, sin templos ni jerarquías. Lo primero que hizo fue convocar a personas comunes, trabajadores, hombres sencillos que vivían del mar y del sudor. Caminando junto al mar de Galilea, vio a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés echando redes, y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Más adelante llamó a otros 2 hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, quienes también dejaron su barca y a su padre para seguirlo. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago el menor, hijo de Alfeo, Tadeo, también conocido como Judas de Santiago, Simón el celote, y Judas Iscariote, quien más tarde lo traicionaría. Además de los 12, hubo mujeres que siguieron a Jesús de cerca, lo apoyaron económicamente y estuvieron presentes en momentos clave de su vida y pasión. Entre ellas destaca María Magdalena, mencionada en todos los evangelios como testigo de su crucifixión, Mateo 27, 55, 56, de su sepultura, Mateo 27, 61, y de forma aún más significativa como la primera testigo de su resurrección, Juan 20, 11, 18. En ese encuentro, Jesús la llama por su nombre y le encomienda a anunciar a los discípulos que Él está vivo, lo que le ha valido el título de apóstol de los apóstoles en la tradición patrística y teológica. Aunque no fue parte del grupo de los 12, su papel fue fundamental y su cercanía con Jesús es reconocida tanto en los textos canónicos como en algunos evangelios apócrifos, como el de María, donde aparece como una líder espiritual entre los discípulos. No escogió escribas ni sacerdotes, ni líderes de renombre. Escogió personas capaces de dejarlo todo, personas abiertas al cambio, al riesgo y a la fe. Este gesto marcó el tono de todo su mensaje. El reino de Dios no se construye con poderosos, sino con corazones dispuestos. La relación entre Jesús y sus discípulos no fue meramente de maestro y alumno, sino una comunidad itinerante basada en la confianza, la entrega y la transformación mutua. Predicación del reino de Dios. Uso de parábolas. Jesús hablaba del reino de Dios como una realidad presente y futura, pero no lo explicaba con tratados teológicos, sino con parábolas, historias breves, llenas de símbolos, tomadas de la vida cotidiana. Estas enseñanzas, recogidas en todos los evangelios sinópticos, apelaban tanto a la imaginación como a la conciencia moral de quienes lo escuchaban. Entre las más conocidas están la del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11, 32, que revela la misericordia del Padre; la del Buen Samaritano, Lucas 10, 25, 37, que rompe barreras étnicas y religiosas; la del Sembrador, Mateo 13, 1, 23, que muestra cómo diferentes corazones reciben el mensaje; o la del Tesoro Escondido, Mateo 13:44, que ilustra el valor incomparable del reino. Jesús utilizaba las parábolas para que los humildes comprendieran y los sabios reflexionaran. Sus historias desafiaban las normas sociales, exaltaban a los marginados y escondían verdades profundas a simple vista. Eran la pedagogía del cielo adaptada a oídos humanos. Una forma de sembrar el reino en lo profundo del alma. Jesús realizó numerosos milagros que marcaron su ministerio, muchos de los cuales son considerados signos de su compasión, autoridad espiritual y cumplimiento de las profecías mesiánicas. Curó a leprosos, Marcos 1:40-42, ciegos, Juan 9:1-7, paralíticos, Marcos 2:1-12, y personas con enfermedades crónicas como la mujer con flujo de sangre, Marcos 5:25-34. Liberó a personas poseídas por espíritus impuros,
como el endemoniado de Gerasa, Marcos 5, 1-20, mostrando autoridad sobre lo espiritual. Alimentó a miles con pocos recursos, como en la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, Mateo 14, 13, 21, revelando un poder sobre la materia y una atención a las necesidades del pueblo. Resucitó a la hija de Jairo, Marcos 5, 35, 43, al hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 11, 17, y a su amigo Lázaro, Juan 11, anticipando su propia resurrección como victoria sobre la muerte. Estos actos no eran simples demostraciones de poder, sino signos del reino de Dios, restauraciones físicas y espirituales que devolvían dignidad, comunidad y esperanza a los más excluidos. Jesús no empezó con una revolución, sino con un bautismo. No con espadas, sino con palabras. Y su mensaje no era una religión nueva, sino una invitación a vivir de otra manera. A medida que su mensaje se expandía y las multitudes comenzaban a seguirlo, también crecía la tensión con los líderes religiosos y las autoridades políticas. Fariseos, saduceos y escribas comenzaron a verlo no solo como un predicador incómodo, sino como una amenaza real al orden establecido. Su popularidad no era superficial. Movía corazones, cuestionaba leyes sagradas y ofrecía una visión de Dios que liberaba en vez de oprimir. La entrada triunfal en Jerusalén, Mateo 21, fue la culminación de su ministerio público. Montado en un asno, aclamado por la multitud como el que viene en el nombre del Señor, cumplía una profecía mesiánica sin levantar una espada. Poco después, irrumpió en el templo, Mateo 21, 12, 17, volcando mesas y expulsando a los cambistas. Fue un acto profético, pero también un punto de no retorno. Había tocado el corazón económico y religioso de la ciudad santa. Jesús había predicho su destino. En Mateo 16, 21, les advierte a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir, morir y resucitar. Aunque muchos no lo entendieron en ese momento, esa predicción le daba sentido a cada paso que seguía. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21, Reina Valera 1960. Este pasaje es clave porque es la primera vez que Jesús anuncia claramente su pasión, muerte y resurrección y marca un cambio importante en su ministerio. Comienza a preparar a sus discípulos para lo que viene. Así que sí, esa afirmación está correctamente sustentada en el texto bíblico. En la última cena, compartida con sus discípulos más cercanos, Jesús instituye el acto del pan y el vino como símbolo de su entrega. Tomad, comed, esto es, mi cuerpo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mateo 26, 26, 28. Fue el preludio íntimo y solemne de lo que vendría. Luego se dirige al huerto de Getsemaní, en la ladera del Monte de los Olivos. Allí, abrumado por la angustia, se aparta a orar solo. En ese momento crucial pronuncia una de las oraciones más conmovedoras de todos los evangelios. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. La tensión espiritual es tan profunda que Lucas describe cómo su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Lucas 22, 44. Jesús no oculta su humanidad. Teme, sufre, suplica, pero al final se rinde con obediencia. Mientras él ora, sus discípulos duermen. Judas, ya decidido a traicionarlo, se acerca con un grupo de soldados y lo entrega con un beso. Jesús es
arrestado en la oscuridad de la noche y llevado a juicio ante el Sanedrín y luego ante Poncio Pilato en un proceso marcado por la ilegalidad, el miedo y la manipulación de una multitud confundida. La cruz ya no era una amenaza, era el destino. Condenado bajo el cargo de proclamarse Rey de los Judíos. Juan 19:19. Esta fue la acusación que los líderes religiosos utilizaron para convencer a las autoridades romanas de que Jesús era una amenaza política. Pilato, aunque no halló en él culpa alguna, Juan 18:38, cede a la presión del Sanedrín y la multitud. Manda a colocar sobre la cruz una inscripción en 3 idiomas, hebreo, latín y griego, que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. INRI. Este cartel no solo reflejaba la acusación, sino también una ironía trágica. Jesús sí era rey, pero de un reino que no pertenecía a este mundo. Juan 18:36. Crucificado en el Gólgota, el lugar llamado de la calavera. Mateo 27:33, a las afueras de Jerusalén, un sitio reservado para la ejecución pública de criminales. Allí fue levantado en una cruz entre 2 malhechores, expuesto al escarnio de los soldados, las burlas de los transeúntes y el abandono de muchos de los suyos. Sin embargo, algunos permanecieron fieles hasta el final. Entre ellos, María Magdalena, María la Madre de Jesús, María de Cleofás y Salomé. Ellas estaban al pie de la cruz, llorando firmes sin esconderse. El Evangelio de Juan 19:25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás y María Magdalena. Juan, el discípulo amado, también estuvo allí. Fue a él a quien Jesús, desde la cruz, confió el cuidado de su madre. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19:26-27. También estaban los soldados romanos, incluyendo un centurión, quien al ver cómo moría Jesús exclamó: verdaderamente este era hijo de Dios. Mateo 27:54. Los 2 ladrones crucificados con él protagonizan una escena poderosa. Mientras uno lo insulta, el otro lo defiende y en un acto de fe de último minuto le pide: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:42-43. Durante 3 horas, Jesús soportó una agonía física y espiritual desgarradora. Clavado de pies y manos, deshidratado, lacerado por los azotes, colgado por su propio peso, apenas podía respirar. Pero el dolor físico era solo una parte. Desde la cruz pronunció palabras que han quedado grabadas para siempre. Perdonó a sus verdugos, Lucas 23:34. Prometió el paraíso al ladrón arrepentido, Lucas 23:43. Confió a su madre al cuidado de Juan, Juan 19:26-27, y en su momento más oscuro exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Finalmente, alzando la voz, dijo: consumado es. Juan 19:30, y entregó su espíritu. En ese instante, según los evangelios, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló, y muchos comprendieron que lo que había ocurrido no era la ejecución de un simple hombre, sino el acto más radical de amor y redención que la humanidad haya presenciado. En solo 3 años, desafió a imperios y religiones, restauró dignidad a los olvidados y sembró una semilla que no pudo apagarse con clavos ni maderos. El camino hacia la cruz no fue una tragedia, fue una decisión. Un acto de entrega que cambiaría el mundo para siempre. El cuerpo sin vida de Jesús yacía en una tumba que no era suya, envuelto apresuradamente en lienzos, en el silencio de una tarde de viernes que parecía haber vencido toda esperanza.
Una losa pesada cerraba la entrada. Un escuadrón romano custodiaba el sepulcro. Nadie entraba, nadie salía. Los discípulos se habían dispersado, paralizados por el miedo. La ciudad, que días antes lo había aclamado, ahora callaba. El cielo no rugía, pero el alma de sus seguidores estaba rota. Era sábado, día de reposo, pero también de espera. Una espera amarga. El Salvador estaba muerto. La causa parecía perdida. Las promesas enterradas con él. En ese día sombrío no hubo predicaciones ni milagros, solo silencio. Un silencio espeso que dolía. El tipo de silencio que grita cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo se gestaba, algo inexplicable, algo divino. Todo parecía haber terminado, hasta que no. Muy temprano, cuando aún estaba oscuro, un grupo de mujeres caminó con paso tembloroso hacia el sepulcro. Iban a ungir el cuerpo del Maestro con aceites, con amor y con resignación. No esperaban un milagro, solo querían honrar su memoria. Eran María Magdalena, María madre de Jacobo, Salomé y otras que lo habían seguido desde Galilea, Marcos. Pero al llegar, algo las desconcertó. La piedra había sido removida. El sepulcro estaba vacío. Un ángel les habló con voz que cortaba el silencio del alba. No temáis, no está aquí, ha resucitado como lo dijo. Mateo 28, 5, 6. El miedo se mezcló con asombro y el asombro con una chispa de esperanza. Corrieron no ya por temor, sino por urgencia. Tenían que contar lo imposible. Y entonces ocurrió algo aún más extraordinario. En medio del jardín, María Magdalena se quedó sola, llorando. Pensó que alguien había robado el cuerpo, pero una voz la llamó por su nombre. María. Juan 20:16. Era él, vivo, radiante, inconfundible. Jesús no se apareció primero a reyes ni a sacerdotes, ni siquiera a Pedro o a Juan. Se apareció a una mujer quebrada, pero fiel. El primer rostro que contempló al resucitado fue el de una mujer que lloraba. No fueron soldados ni sabios quienes vieron el milagro. Fueron las que no se alejaron del dolor, invisibles para el mundo, pero elegidas por Dios para ver la esperanza antes que nadie. Jesús no desaparece tras la resurrección, aparece. Se deja ver, se deja tocar, se hace presente, pero ya no como antes. Ahora su cuerpo glorificado irrumpe con poder y ternura, con presencia real y misterio. En el camino a Emaús, Lucas 24, 13, 35, dos discípulos caminaban abatidos. Hablaban sobre lo ocurrido, sin saber que aquel forastero que se les unía era el mismo Jesús. Lo reconocieron solo al partir el pan. En ese gesto cotidiano, la eternidad se reveló. Más tarde, en Jerusalén, se apareció a los 11. No era un fantasma. Les mostró las manos y el costado. Comió con ellos. ¿Por qué estáis turbados? Les preguntó. Lucas 24, 36, 43. La incredulidad se rindió ante la evidencia viva y luego Tomás, el escéptico, el que quería tocar para creer. Jesús no lo rechazó, lo invitó. Mete tu dedo aquí y no seas incrédulo sino creyente. Juan 20, 27. Y tras su confesión le dejó una promesa para todos los tiempos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Pablo, escribiendo años después, dirá que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Dónde y cuándo? No se nos dice, pero el testimonio apunta a una aparición masiva, pública, irrefutable para muchos. Muchos de ellos, según Pablo, aún estaban vivos cuando él escribió su carta. Es decir, podían ser consultados.
No se trató de una visión privada, sino de una experiencia comunitaria que marcó a cientos y reafirmó la fe de una generación entera. Y también a Pablo mismo en el camino a Damasco, Hechos 9:1-6, como luz cegadora y voz imponente, un perseguidor convertido en apóstol. La resurrección no lo iluminó desde fuera, lo quebró por dentro y lo volvió nuevo. No se apareció a los poderosos del imperio, sino a corazones quebrados, a caminantes, a amigos, a incrédulos, a traidores redimidos, a multitudes que no buscaban un espectáculo, sino una esperanza. La resurrección no buscó aplausos, buscó almas listas para volver a creer. Los testimonios de la resurrección son recogidos en cartas y evangelios escritos pocas décadas después de los hechos. Pablo, en 1 Corintios 15, ya enumera testigos directos de la resurrección, incluyendo a más de 500 personas, muchos aún vivos cuando él escribe. El hecho de que los apóstoles estuvieran dispuestos a morir por esta verdad es una señal del impacto real que tuvo sobre ellos. En Jerusalén, la tradición sitúa el Gólgota y el sepulcro de Jesús en lo que hoy es la iglesia del Santo Sepulcro. Excavaciones arqueológicas han confirmado que en el siglo I, ese lugar era una cantera abandonada usada como cementerio judío y estaba fuera de las murallas de la ciudad, tal como relatan los evangelios. Y no solo los escritos lo confirman. En 1961, durante excavaciones en Cesarea Marítima, se halló una losa de piedra reutilizada en un teatro romano. La inscripción en latín dice: Poncio Pilato, prefecto de Judea. Esta es la única evidencia arqueológica directa del gobernador romano que ordenó la crucifixión de Jesús, confirmando no solo su existencia, sino el cargo y la época en que gobernó. Cuando la piedra habla, la historia responde la tumba, que se venera allí, según análisis recientes, fue sellada por los cristianos en el siglo IV durante el reinado de Constantino y su ubicación no fue alterada desde entonces. Se han encontrado restos de un huerto antiguo, tumbas similares en las cercanías y fragmentos arquitectónicos del templo romano que fue construido para ocultar el sitio original, lo cual valida aún más la identificación histórica del lugar. En contraste, la llamada tumba del jardín, propuesta en el siglo XIX como alternativa, ha sido fechada por arqueólogos entre los siglos VIII y VII a.C., lo que la descarta como la tumba de Jesús. Los seguidores de Jesús pasaron del temor absoluto a una fe explosiva. Muchos, como Pedro o Tomás, estaban rotos o llenos de dudas, pero algo los transformó. La resurrección no fue solo un consuelo emocional, fue una experiencia que cambió la narrativa de sus vidas. Dejaron todo, predicaron con fervor y enfrentaron el martirio convencidos de que Jesús estaba vivo. No hay tumba con cuerpo, pero hay una historia que no pudo morir. Resucitar no es simplemente revivir, no es volver al mismo cuerpo ni continuar una vida interrumpida. Es algo más profundo, más transformador. En el caso de Jesús, los evangelios narran que su cuerpo resucitado era físico pero distinto. Podía comer, mostrar sus heridas, pero también atravesar puertas cerradas. Era real y al mismo tiempo glorificado. No se trataba de un regreso, sino de un renacimiento definitivo. Fue corporal, sí. Espiritual, también. Simbólico, lo es para quienes buscan una verdad más allá de la materia. Para los primeros cristianos, la resurrección fue la señal de que Jesús no era solo un maestro o un profeta, sino el Hijo de Dios, vencedor de la muerte. Fue la confirmación de que todo lo que dijo tenía el respaldo del cielo. Resucitar significa que el mal
La traición, el dolor y la muerte no tienen la última palabra, que incluso cuando todo parece perdido, lo divino puede irrumpir con una respuesta que rompe la lógica del mundo, y que esa respuesta es vida. Cada generación ha sentido el eco de esa tumba vacía, no como un dato de archivo, sino como una promesa viva. Porque si Él venció la muerte, entonces también nosotros podemos levantarnos del polvo, del fracaso, del miedo. La resurrección es esperanza encarnada. Y por eso, hoy, 2000 años después, aún resuena el mensaje más breve y más poderoso de todos. No está aquí, vive. Además de los relatos del Nuevo Testamento, hay textos cristianos antiguos, no incluidos en el canon, que narran escenas posteriores a la resurrección con un tono más simbólico y místico. Uno de los más conocidos es el llamado Evangelio de Nicodemo, también conocido como Actas de Pilato. Allí se describe un momento profundamente espiritual. Jesús desciende al Hades, el reino de los muertos, entre el viernes y el domingo. No baja derrotado, sino como un rey que irrumpe en las sombras para liberar a los justos del Antiguo Testamento, como Adán, Eva, Abraham, David y los profetas. En ese mismo texto se incluye al buen ladrón, tradicionalmente llamado Dimas, quien fue el primero en recibir la promesa del paraíso, y también se menciona a José de Arimatea, quien da testimonio de lo que ha visto y es milagrosamente liberado tras haber sido encarcelado por su papel en el entierro de Jesús. Aunque no forman parte del Nuevo Testamento, estos relatos han alimentado la espiritualidad cristiana durante siglos y fueron inspiración de numerosas obras de arte, himnos y representaciones litúrgicas. Para muchos creyentes no se trata de historia literal, sino de símbolos que expresan la victoria total de Cristo, no solo sobre la muerte, sino sobre la oscuridad espiritual de la humanidad. Durante siglos, hombres y mujeres han caminado por los pasillos del tiempo con una misma pregunta ardiendo en el alma. ¿Qué ocurrió aquella mañana en Jerusalén? La respuesta no está encerrada en los muros de una iglesia ni sepultada en los registros de la historia. Está viva, latiendo en cada corazón que se ha atrevido a creer que el amor es más fuerte que la muerte. La tumba vacía no se prueba, se experimenta. La cruz no fue derrota, fue redención. El silencio del sábado dio paso a un anuncio que partió la historia en dos. Él vive. Y si vive, entonces nada está perdido. Entonces el perdón es real. La esperanza es cierta. Y el dolor no tiene la última palabra. Esta no es solo la historia de un hombre resucitado. Es la historia de la humanidad alcanzada por la luz, justo cuando la noche parecía más oscura, porque no fue un final, fue un principio. ¿Qué te dice a ti la resurrección hoy? Déjalo en los comentarios. Comparte este mensaje con quienes aún viven entre piedras selladas, que no se quede en el sepulcro, que despierte en ti una vida nueva.